Invitamos a Gonzalo Puseiro, gerente de Gómez Platero, Arquitectura y Urbanismo, César Aquino, CEO de Aquino by César Aquino, Martín Jasper, founder de Jasper Architects, Sandro Ortiz, socio de Oaklands, moderado por Mali Vázquez, directora institucional de CEDU. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, vamos cerrando, ¿no? Ya este encuentro, estamos en los últimos paneles. Súper interesante cada una de las exposiciones. Se han tocado absolutamente todos los temas. Este, en especial, es un panel donde vamos a humanizar el sector. ¿Por qué? Porque me encuentro con arquitectos, colegas, yo también soy arquitecta, que podemos asegurar que han sido y están siendo agentes de cambio. La importancia que tiene su actividad en el diseño de estos nuevos espacios que tanto hablamos, que todavía tampoco sabemos para dónde estamos yendo, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en este tiempo? Obviamente ha habido cambios de estructuras, cambios de roles, la incorporación, el que no la tenía todavía, de la tecnología y diría al 100%, el que venía rezagado no le quedó otra que apurarse estos cambios y tal vez hasta cambiar a los empleados. Quiero saber, luego de una presentación, que se presente cada uno, hay arquitectos importantísimos aquí, internacionales, así que quiero que nos cuenten dónde están, en qué países están, qué hacen, y luego comenzamos ya con esta pregunta de qué pasó adentro de sus estudios. Sí, empiezo con Gonzalo. Buenas tardes para todos. Gonzalo Puseiro es mi nombre, arquitecto de Gómez Platero, Arquitectura y Urbanismo. Somos un estudio internacional con más de 20 años de experiencia en Latinoamérica. Somos un equipo, ya que estás hablando dijiste este va a ser un panel humanizado. Bueno, somos 174 más o menos que trabajamos en el estudio, entre colaboradores, in-house y colaboradores. Somos un equipo, ahí está un poco la fortaleza. Y bueno, la idea un poquito es compartir la experiencia sobre esto. César. Buenas tardes, bienvenido a todos los extranjeros. Realmente me siento fuera de Asunción de tantos colegas extranjeros que hay. Contentos de recibirlos a todos. Bueno, César Aquino es CEO de un estudio de arquitectura que es César Aquino y Asociados. Además tenemos una empresa que es de desarrollos inmobiliarios. Y como les comentaba, hoy acá en Paraguay los arquitectos también construimos, o sea que hacemos un poco el círculo completo. Primero, antes de ir a vos, voy a contarles que hay un uruguayo, un paraguayo, 2 argentinos y un alemán. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sandro Ortiz, yo soy arquitecto, trabajo fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Tengo 2 unidades de negocios, un estudio de arquitectura que prestamos servicios profesionales fundamentalmente a desarrolladores para la ciudad. Ahora también estamos desembarcando con un desarrollador en Paraguay, en Asunción particularmente. Y la otra unidad de negocios tiene que ver con la consultoría inmobiliaria. Yo ya hace varios años, ya diría una década, me especializo en el tema de desarrollos inmobiliarios, de proyectos de inversión, etc. Y la otra, digamos, dedicación que tengo es la docencia, dando desarrollo inmobiliario, que es mi especialidad, en varios posgrados en varias universidades en la Ciudad de Buenos Aires. Martín. Gracias, sí. Mi nombre es Martín Jasper, soy fundador del estudio Jasper Architects. En el 2008 fundo mi estudio en Buenos Aires, siendo arquitecto alemán. Fue una experiencia interesante y hoy en día estamos trabajando en distintos lugares. Tenemos oficinas en Berlín, en Buenos Aires y en Asunción. Y a Asunción llego en el 2016 como asesor en el Consejo de Construcción Sostenible, como experto integrado de la GIZ-CIM.
Y desde entonces conozco qué es lo que está y cómo se desarrolló Asunción, así que estoy muy contento de poder participar acá en este evento tan importante para el desarrollo inmobiliario. Gracias, Martín. Sandro, voy a comenzar con vos para que nos cuentes qué pasó en tu estudio. O sea, vamos a hablar de manera, les voy a hablar en singular como arquitectos, pero todos detrás tienen grandes equipos, como dijiste, vos 170, bueno, cada uno tendrá cierta cantidad. No tanto como 170, No llegás, un poquitito menos. No llegás. Bueno, no importa, vamos a tomarlo Dale. igual como un gran estudio. Dale. Contanos qué pasó en tu estructura. Bueno, a ver, un poco, ayer yo lo mencionaba, me tocó moderar un panel de inversiones internacionales y yo decía que la pandemia generó una disrupción muy grande al acelerar una serie de procesos. El tema de la digitalización generó una fluidez en la información y en la comunicación que impacta transversalmente en toda nuestra industria, ¿no? Y también, obviamente, en el ejercicio profesional del arquitecto. A ver, les cuento, cuando yo estudiaba, de esto hace 1.000.000 de años, yo me recibí hace 25, dibujamos en calco. O sea, calco, no sé si acá se dice calco, es el papel transparente para calcar y eso, ¿no? Y cuando me recibí se empezó a dibujar en AutoCAD. Esto fue un cambio significativo porque obviamente generaba una mayor eficiencia en todo sentido, no solamente en el ejercicio del arquitecto, sino también en el entregable que el arquitecto le daba a los desarrolladores, a los constructores. Inclusive eso permitió después, con un poco más de desarrollo de esa tecnología o de ese sistema de dibujo, generar lo que se llaman los renders, ¿no? que todavía vemos. Pero claro, eso fue cambiando y fue evolucionando. Y yo ya hace 5 años tuve el requerimiento a través de un cliente, de un desarrollador, que se encontró con otro y le preguntó: ¿vos cómo hacés con el tema de los cambios durante la obra, de la documentación? ¿Cómo haces? Y dice, no, yo no tengo problema porque trabajo en Bing. ¿Qué es eso, no? Hablamos 5 o 6 años atrás. Entonces empezamos a averiguar respecto de este sistema de manejo de información, si se quiere para definirlo de alguna manera, y básicamente hay una serie de programas, lo digo para los que no saben lo que es esto, es básicamente un sistema de representación colaborativo, es una especie de modelo donde colaboran e interactúan una serie de participantes, de asesores, el mismo estudio de arquitectura, y conceptualmente la obra se construye 2 veces, una vez en el modelo y otra vez en la realidad, ¿verdad? Pero la ventaja que tiene que ese modelo está como una especie de nube y todos interactúan al mismo tiempo, de manera tal que cada vez que existe un cambio, ese cambio se ve reflejado en el modelo, por ende la actualización de la información es en tiempo real. Bien. Empezamos a transitar ese camino hace 5 o 6 años. La verdad que fue fallido. Honestamente, lo que ocurrió es que trabajamos con una consultora que nos ayudó, y como obviamente no era un ejercicio teórico ni académico, sino que esto era la realidad y en el medio estaba en juego una inversión de millones de dólares, lo que hicimos es, al mismo tiempo que la consultora que nos asesoraba respecto a esta migración de CAD a BIM trabajaba, nosotros hicimos el mismo ejercicio también en el sistema de dibujo tradicional que es AutoCAD. Y la verdad que cuando la obra estaba en losa sobre el primer piso, recién nos llega el modelo de BIM, con lo cual no nos sirvió del todo, nos sentimos muy frustrados, pero esa frustración no opacó la conciencia de que evidentemente el mundo iba hacia ese lado, ¿no? Y particularmente el mundo de los desarrollos. Y bueno, lo que ocurrió con la pandemia, que es algo que nos choqueó a todos y que nos dejó a todos encerrados en nuestra casa y no aislados por esta cuestión de la vinculación a través del Zoom, por ejemplo, entre otros sistemas de comunicación, es que dijimos con mi socio, bueno, quizás esta es una buena oportunidad para hacer ese salto cualitativo de cambiar, de migrar hacia esta nueva forma de producir
el proyecto, la documentación, finalmente el entregable. Y bueno, eso es lo que hicimos, ¿no? Pero el problema es que no teníamos en ese momento, cada uno estaba en su casa, ¿no? Y además tenías que migrar rápidamente, cambiando todo, justamente, el ejemplo que vos pusiste de que teníamos que echar a todos los empleados fue lo que pasó. O sea, tuvimos que cambiar, reemplazar a todos los dibujantes, a todos los arquitectos que dibujaban en AutoCAD, en Revit, que es digamos, un programa friendly con el BIM. Y eso es lo que hicimos. Y bueno, el punto es que fue tan exitoso, o sea, primero no fue algo simple, ¿no? Porque imagínense contratar gente por Zoom, que nunca la conociste en la vida, y empezar a interactuar por Zoom todos los días. Y encima nos embarcamos en un proyecto bastante grande y complejo, que es un laboratorio farmacéutico, y dijimos, bueno, vamos con esto, vamos a meternos con esto. Y la verdad que nos dimos cuenta de varias cosas. La primera de ellas es que es un camino de ida y no de vuelta, ¿no? Una vez que entras en ese mundo, nunca más vas a volver a dibujar. Es como el calco. Creo que es todavía un salto más cualitativo. Del calco al AutoCAD me refiero, ¿no? La otra cuestión que nos dimos cuenta es que además este sistema nos permitía tener otro tipo de prestaciones a nuestro cliente, que en general son desarrolladores. Y esto es la realidad aumentada, que en ese momento no sabemos ni qué era, pero que es extraordinaria, ¿no? Es tener en el celular georreferenciado toda la documentación, y entonces el que lo está construyendo puede ir al terreno y ver la obra, inclusive ver algún tipo de instalaciones como si estuviese construida, y eso no está. Y después, lo que vimos hace poco, viajamos hace poco a Uruguay y estuvimos con uno de los desarrolladores más grandes de Uruguay, que nos mostró lo que es la realidad inmersiva, ¿no? Bueno, realmente volvimos con la cabeza rota, justamente con el desarrollador que estamos en Paraguay, y dijo, bueno, yo esto quiero para Paraguay porque en realidad estoy vendiendo este producto a rosarinos, o sea, alguien que está a miles de kilómetros de distancia me tiene que comprar algo que no existe y que no sabe ni cómo es, y que esta herramienta es extraordinaria. El otro tema es que cuando, entre comillas, pasa la pandemia, porque tenemos la percepción de que la pandemia pasó, nos dimos cuenta de que necesitamos trabajar en un lugar. Nos dimos cuenta de que en la transmisión vertical de información, cuando llega a un equipo, si no estás en el mismo lugar, hace cortocircuitos. El Zoom tiene ciertas limitaciones para la interacción interpersonal. Con lo cual es extraordinaria el tema de ingresar, y yo creo que yo le decía a mi socio hace 5 años atrás, le decía, mirá, en realidad si no migramos hacia incorporar tecnología en nuestro quehacer profesional, vamos a dejar de trabajar de arquitecto seguramente en 10 años. Yo esto lo decía antes de la pandemia, obviamente. Después de la pandemia yo creo que hoy, si no estás a ese nivel, si no tenés ese estándar, obviamente estás quedando fuera del mercado. No hay forma de competir con el resto de la matrícula, que les cuento, no sé cómo es la matrícula acá en Asunción, y ya termino. Pero en Ciudad de Buenos Aires es absolutamente masiva y es muy competitiva. Muy bien. ¿Estás de acuerdo, Martín? ¿Con qué parte? ¿Con qué parte? No, estoy de acuerdo con muchas cosas y vivimos procesos similares. En nuestro caso, quizás la digitalización interna ocurrió en un punto anterior, muy anterior a la pandemia, por la naturaleza de nuestro estudio, de los equipos que trabajan en lugares distintos, ¿no? Nosotros trabajamos, si bien tenemos las sedes principales de equipos en Buenos Aires y en Berlín y en Viena, en su momento trabajábamos en proyecto en Perú, en Chile, en Ecuador, en Panamá, en República Dominicana, etcétera, ¿no? Entonces el trabajo siempre fue ya de los equipos, ¿no? Muy digitalizado. Antes nadie conocía quizás Zoom, quizás Teams, pero existía ya el Skype y ahí se podían hacer este tipo de reuniones y eso lo utilizábamos mucho.
Lo que sí nos dimos cuenta es que al otro lado, en el lado de los clientes, ocurrió una aceptación mayor o mucho más grande que antes no había en transmitir información y hacer reuniones así, virtuales, ¿no? Entonces, eso agilizó muchísimo el proceso, ¿no? Hubo una aceptación mucho más grande de poder mandar un plano por PDF, de no tener que hacer una reunión presencial, sino se hacían las correcciones juntas a través del screen sharing que ofrecen esas tecnologías, etcétera, ¿no? Entonces, la aceptación del cliente, y estoy hablando de clientes también grandes, corporativos, ¿no? Trabajamos para clientes como la Nestlé, por ejemplo, y en todo ese ámbito corporativo grande también, como todos sabemos, ¿no? La pandemia trajo esa apertura a hacer trabajo remote, ¿no? Trabajo remoto. Entonces, eso fue un impacto grande. Gonzalo, ¿qué pasó en Gómez Platero? Mira, escuchándolos, por supuesto que tenemos muchas cosas en común que nos pasan. A nosotros también nos pasa un poco lo mismo. La incorporación de tecnología la hicimos un poquito antes por el proceso que estábamos teniendo de trabajo internacional. Entonces, BIM lo incorporamos un poquito antes. Teníamos también conferencias y coincido con Martín de que estos últimos años de la pandemia nos aceleraron algunos procesos. Pero vos ponías un poquito hincapié en el tema de las personas. Y yo creo que sí es importante porque en los equipos a distancia, una de las cosas que recuperamos ahora, para nosotros ya pasó la pandemia, digo ya pasó entre comillas porque ya estamos, ¿no? A full y obviamente que tenemos que tener las precauciones, etcétera, pero ya estamos trabajando con la misma intensidad. El trato personal es insustituible y estas instancias que tenemos acá las hacemos, perfectamente las podríamos hacer por Zoom, pero las tenemos así porque en estos cortos tiempos de interacción humana sacamos mucha información que en el Zoom se pierde, ¿no? Y esto creo que es clave en el trabajo con equipos, por eso yo mencionaba, y capaz que por ahí venía un poquito tu pregunta, si no, cuando estamos trabajando con un desarrollador, como profesionales, como arquitectos, nosotros aportamos nuestro expertise, o sea, lo que sabemos hacer, por supuesto, y lo que también queremos innovar. Pero a su vez está esta otra parte, ¿no? Donde tenemos que mirar personalmente y decir, ¿sabes que hay algo que no te está convenciendo? ¿Qué es? Porque nosotros podemos estar apasionados con lo que estamos haciendo y pensamos que esto es lo mejor y estamos convencidos de eso. Pero como es un trabajo en equipo y de la otra parte el desarrollo tiene otras claves, otras partes que complementan nuestra visión, nosotros lo complementamos al desarrollador dándole nuestra visión y poniendo, por supuesto, la mirada en el proyecto, pero también levantando un poquito más y mirando lo que es la parte urbana, dónde se inserta ese proyecto. O sea, le aportamos al desarrollo nuestra mirada como arquitectos y como urbanistas y a su vez él a nosotros también nos da su mirada sobre esto, ¿sabes qué? Me parece que por acá no va. Y eso es un trabajo en conjunto y eso tiene que ver con las relaciones humanas que no podemos perder a pesar de la incorporación de la tecnología, porque la tecnología nos da un montón de información. Nosotros hemos incorporado también dentro de este equipo que tengo, no somos por supuesto todos arquitectos, ¿no? Estamos divididos en equipos por fases, anteproyecto, proyecto ejecutivo, dirección de obra, y también tenemos otros equipos que nos aportan desde la parte de gerenciamiento, la parte de PMO, de gestión de proyectos, etcétera. Recursos humanos también es un poquito esto que estábamos hablando, porque el desarrollo de las personas que trabajan con nosotros, de los colaboradores, todos quienes trabajan en el estudio, tienen que tener la satisfacción de estar dando todo lo que tienen que dar y de que se ven enriquecidos en ese proceso de creación y de trabajo en equipo. Pero un poco creo que viene por acá, ¿no? Por ese lado, o sea que la tecnología nos da mucha información y nosotros en el estudio hemos incorporado procesos de gestión que nos dan mucha información, como veíamos en el panel anterior que nos decían los integrantes del panel anterior, usamos toda esa información, por supuesto, con indicadores claves que nos van dando también cómo vienen los proyectos en función del desarrollo, de las horas que tenemos que haber invertido hasta el momento, es decir, toda esa parte de dura data que es fundamental y que es necesaria y que por supuesto la tecnología nos la aporta, pero después está esto otro y es también las personas, ¿no? Que trabajamos en los proyectos. Las personas, la importancia de las personas. César, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, yo les contaba en esas cortas charlas que tuvimos antes de esto, que a nosotros la pandemia nos dio miedo al comienzo, nos asustamos. Y ese retiro del estudio, de no estar juntos y estar todos separados, generó sensaciones muy raras. Y hablar de sensaciones y hablar de sentimientos, ya hablamos mucho de tecnología. Yo creo que nos dimos cuenta de que hay muchas y muchísimas cosas que estaban poco valoradas y que esta pandemia nos hizo ver. Yo digo que seguimos en pandemia porque realmente la pandemia no pasó. Todo el día escuchamos el tema, es como estar hablando
del final del partido de fútbol, pero estamos ya en el entretiempo. O sea, estamos hablando todos los días de la cuarta ola, la quinta, la sexta aplicación, etcétera. Entonces estamos todavía un poco metidos dentro del medio de toda la situación, ¿verdad? Y ese tema de las sensaciones y de lo que generó en la gente, para mí fue sumamente importante porque nos comenzamos a dar cuenta de valores que seguramente no las teníamos muy de lado, muy de costado, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de lo que decía Gonzalo, el tema de tratar con una persona frente a frente. A mí me cuesta mucho hablar con alguien a través del Zoom. O sea, hablo lo que tengo que hablar, pero yo no sé explicar un proyecto ni convencerle a alguien de un proyecto. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con una relación directa, a frente, con un lápiz, rayando, mostrándole, porque seguimos usando lápiz, rayando y mostrándoles las cuestiones, cómo resolver, son mucho más prácticas y mucho más fáciles que estar a través de una pantalla, ¿verdad? Esto mismo que estamos haciendo hoy podíamos haberlo hecho por Zoom, pero creo que la atención de la gente es diferente estando acá que estando atrás de una pantalla, ¿verdad? Y lo otro que comentaba es como que se humanizó todo más, estamos todos más humanos, y siempre comento y comentaba, me es muy simpático cuando uno hace Zoom, en un momento en los estudios somos todos muy formales, vienen los clientes, los atendemos, un café. Y cuando vino la pandemia y estábamos atrás del Zoom, era todo como muy relajado. Atrás pasaba un gato, adelante pasaba una empleada con el plato, un bebé que lloraba. Y se volvió como una cosa mucho más natural, mucho más humana, ¿verdad? Y yo creo que todas esas cuestiones son muy importantes y hay que valorarlas, ¿verdad? Entonces yo creo que la gran lección que nos está dando esta pandemia es el tema de volvernos mucho más humanos. Todo el tema de la tecnología, o sea, todo lo que nos enseñó con el tema de la tecnología, y así como dijeron acá los compañeros, las incorporamos, fue algo que nos ayudó a dar un salto súper importante, un salto que seguramente yo les contaba que nosotros nos propusimos como meta en el 2020, el día de fin de año, tirar el AutoCAD por la ventana, y la pandemia nos dijo, no tiren, esperen, porque se nos complicó con el tema de trabajar a distancia, ¿verdad? Entonces yo creo que esa mezcla del humano con lo sentimental, yo creo que es para mí el principal valor que nos regaló, entre comillas, esta puta pandemia, quería decir, pero no puedo. Ya está, lo dijiste. Pip. Ojalá que te equivoques, ¿no? Que ya estemos en la pospandemia. Sí, porque yo creo que en realidad, vos decís, todavía estamos, porque es verdad, estamos escuchando, ¿no? Escuchando que en la cuarta, la quinta, pero lo sentimos lejos, pasa en otro lado. Acá no nos va a pasar, ya está. Ya nos sacamos el barbijo, ya nos liberamos, sigamos juntándonos y todo lo demás. Dentro de este panel hay arquitectos, exclusivamente arquitectos, arquitecto consultor, arquitecto desarrollador. Voy a decirles una frase que va a dar a debate, pero la leí el otro día y me pareció muy interesante. No sé yo qué contestar a eso, pero está muy buena. Y es, la arquitectura nada tiene que ver con el real estate. La arquitectura es un proveedor del real estate. ¿Quién empieza?